abrieron, no le voy a creer. Si no le vieron los ojos de los clavos en la mano, no le voy a creer. La Biblia dice que Jesucristo se puso en pie, gloria al Señor. En medio de ellos le dijo: toma, ven acá. Hay algo que te quiero mostrar. Mira los hoyos de los clavos. Ven, entra tu mano aquí en mi costado, gloria al Señor. Bienaventurado el que cree, gloria al Señor, sin ver. Mi alma bendice el Cordero de Dios. Desde entonces nosotros arrastramos una simiente, gloria al Señor, el cual se llama la fe por la gracia que nosotros hemos conocido. Por la fe nosotros hemos conocido a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde entonces con esa fe nosotros nos hemos acercado al Señor. Hemos conocido las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero yo te aseguro que si tú tuvieras en aquel entonces, quizás tú también habías pedrado a Jesucristo. Quizás si yo estuviera allí, nosotros también le habíamos dado al martillo. Quizás si tú hubiese allí, nosotros también hubiésemos dicho: suelten a Barrabás, denle una oportunidad, crucifiquen a Jesús, porque ese era el molde que... Gloria a Jesús. Yo siento a Dios aquí ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo siento a Dios aquí esta noche. Bendito sea el Cordero de Dios. Yo soy de los que digo, gloria al Señor, que si otro me viene, si Jesucristo quiere cambiar lo que Él dijo, porque Él puede hacer lo que Él quiera, gloria al Señor. Y Él se aparece de que en otra María, bendito sea el Cordero de Dios. Y hay oportunidad de apedrearlo, le vamos a dar pedrar. Si hay oportunidad de crucificarlo, le vamos a crucificar. Porque no lo estamos esperando así, estamos esperando una manifestación como lo estaban esperando los israelitas. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y por más que queremos decir: no, si fuera yo, usted me iba a entender. Porque la Biblia dice que si viene otro, aunque sea un ángel, sea anatema. Y si Jesús se aparece así en un vientre, usted le va a decir: usted es un maldito. Mi alma te adora. Porque usted está esperando otra cosa, tu escritura te dice otra cosa. Gloria a Dios. Pero había un plan perfecto. Mi alma te adora. Había un plan perfecto que el Señor tenía para la humanidad. Había algo, bendito sea el Cordero de Dios, que el Señor quería darle paso a todo el mundazo. El Señor quería darle paso a los gentiles. El Señor quería darle paso, gloria al Señor, a los israelitas. El Señor quería darle paso quizá a los haitianos, a República Dominicana, Estados Unidos, a México, a todos esos países, todos esos ciudadanos. Alabanza sea el Cordero de Dios, que no tenían parte en el reino. Jesucristo dijo, gloria al Señor, bendito sea el Cordero de Dios, que Él puso su vida. Él mismo, gloria al Señor, puso su vida y Él la volvió a tomar de nuevo, a causa de que el hombre fuese redimido. Alabanza sea el Cordero de Dios. Y ese Jesucristo que te estoy hablando, la Biblia dice que llegó un momento, gloria al Señor, donde Él subió al reino de los cielos. Dijo: no me toquen, espérate, gloria al Señor, que yo no he sido glorificado aún, pero ya resucitó. Alabanza sea el Cordero. ¿Cuál es el misterio que hay detrás de eso? Jesucristo resucita y no es glorificado. ¿Cómo un muerto puede resucitar en otro cuerpo, desaparecerse, gloria al Señor, y decir que no está glorificado aún? Bendito sea el Cordero de Dios. Hay un misterio ahí, alabanza sea el Cordero de Dios. Pero la escritura, bendito sea el Señor, comienza narrando diciendo que Jesucristo ascendió al cielo. Y mientras estaba ascendiendo al cielo, acontece algo, que aparecieron unos varones. Me atrevo a decir que eran unos ángeles, gloria al Señor, que fueron específicamente para ese momento, estaban encargados en la tierra. La Biblia dice, bendito sea el Señor, que le dieron varones Galileo, que estáis mirando, gloria al Señor. Así como vuestros ojos le vieron ascender al cielo, también le verán descender del cielo. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Jesucristo dijo: yo me voy, mas no os dejo solo, enviaré al Consolador. Yo voy a enviar al Consolador con vosotros, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Acontece algo. Desde entonces las escrituras comienzan a narrar la persecución, comienzan a narrar lo que Jesús dijo que los discípulos iban a pasar, comienza a narrar lo que Jesucristo dijo que los discípulos iban a ser perseguidos, la iglesia iba a ser menospreciada, la iglesia iba a ser atacada. Desde entonces comenzaron los fuertes ataques, gloria al Señor, según gloria al Señor los científicos, gloria a Dios, según la ciencia, gloria al Señor terrestre, dice gloria al Señor que la tierra se creó hace más, gloria al Señor, de 4.000 billones, gloria al Señor, de años. Alabanza sea el Cordero de Dios. Pero ¿dónde estaba el hombre cuando la tierra se formó? Alabanza sea Dios. ¿Dónde estábamos nosotros cuando se formó la tierra? ¿Dónde estaba la ciencia cuando se formó la tierra? ¿Dónde estaba, gloria al Señor, los sabios cuando se formó la tierra? Dios tenía un plan perfecto cuando creó la tierra, y el plan perfecto era darle salvación al mundo, gloria al Señor. Era que el hombre se acercara a Él, gloria al Señor, por medio de su gracia. Yo no sé, pero yo sé que nosotros vivimos por gracia, y por gracia somos salvos. Alabanza sea el Cordero. Usted y yo no merecíamos esa salvación que tenemos. Usted y yo no merecíamos subir al reino de los cielos. Bendito sea el Cordero, porque nuestro pecado y delito debiéramos nosotros morir. Pero sin embargo,
su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Alabanza sea el Cordero de Dios. Tome tu cruz, bendito sea el Señor. En pocas palabras, toma, gloria al Señor, tu menosprecio, toma tu sufrimiento, toma tu dolor. Alabanza sea el Cordero de Dios. Toma lo que te escarnece, toma los hermanos que no te soportan, toma aquellos que te critican, que te murmuran, toma esas causas y ven y niégate a ti mismo. Dile a tu deseo, no me voy a sentir mal. Dile a tu deseo, dile a tu carne, mira, tiene que someterte. Dile a tu carne, gloria al Señor, a Jesucristo lo murmuraron, ¿por qué a mí no? Dile a tu carne, gloria al Señor, de Jesucristo hablaron, ¿por qué de mí no pueden hablar? Dile a tu carne, gloria al Señor, si el diablo le hizo guerra al mismo Dios que vino a la tierra, ¿cuánto más no me dará la guerra también a mí? Nosotros no podemos ignorar que tenemos un acusador que nos acusa día y noche. Alabanza sea el Cordero de Dios. Hay uno que siempre nos está mirando a nosotros diciendo, mira, ese pecó, ese falló, ese habló mal, pero nosotros tenemos a uno también que es abogado de nosotros. Me parece que cuando el enemigo sube al reino de los cielos y comienza a acusar, me parece que Jesús saca su libro, me parece que Jesús dice, yo soy el abogado de ellos. ¿Cuál fue el que pecó? ¿Cuál fue el que falló? Yo soy el que tengo su causa en la mano, yo voy a defender su causa. Me parece que Jesús comienza a luchar por ti, por mí, porque nosotros queremos rendirnos, porque nosotros queremos soltar. Padre, Ana Manso. mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué muchas veces nosotros queremos salir corriendo? Mi alma te alaba. No te puedes detener. Entra en materia, no te puedes detener. La Biblia enseña, gloria al Señor, pero que acontece algo. ¿Cómo detenerse? El que se detiene significa, gloria al Señor, que ese estaba avanzando. El que se detiene significa que ya ese había aprendido. Gloria al Señor. El que se detiene quiere decir que ya ese tenía un inicio, empezó. Alabanza sea el Cordero de Dios. Nadie puede detenerse sin antes haber empezado. Alabanza sea Dios, mi alma bendice al Cordero de Dios, pero no te puedes detener. Alabanza sea Dios, porque acontece algo donde nosotros leímos. La Biblia dice que había, gloria al Señor, un paralítico que tenía 38 años, gloria al Señor, estaba paralítico. Yo no sé si nació así, yo no sé qué fue lo que pasó con él, pero yo sé que la Biblia dice que llevaba 38 años. Acontece algo, que había un estanque, dice, gloria al Señor, llamado Bethesda, el cual estaba en Jerusalén, gloria al Señor, entre medio de dos países. Gloria al Señor. Acontece algo, que cuando estaba el ángel descendía, dice las escrituras, en ese estanque lo removía. La Biblia dice que el primero en descender allí, gloria al Señor, era sano de cualquier enfermedad. Acontece algo, me parece que a los 38 años el paralítico bajaba allí en el estanque, no tenía quien lo metiera. Mi alma bendice al Cordero de Dios. Alguien tiene que agradecer a Dios por la forma de vida que tiene, aún sea buena o mala. Alabanza sea el Cordero. Yo predicaba, gloria al Señor, antes de ayer, y el Señor me decía, dile al pueblo, gloria al Señor, bendito sea el Cordero, que tienen que ser agradecidos conmigo, gloria a Dios. Y allí yo decía, así dice el Señor, que tienen que ser agradecidos. Yo no sé la condición como estaba, pero yo sé que daba la palabra. Gracias, Señor. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que mientras estaba ahí aconteció el día que el ángel descendió. El ángel desciende en el estanque, me parece que había muchas personas ahí. Me parece, gloria al Señor, que mientras estaban ahí, otros descendieron, otros entraron en el estanque, otros fueron sanados. Jesús siguió, gloria al Señor, haciendo su trabajo, pero el paralítico siguió con una fe intacta, esperando, gloria al Señor. ¿Cómo va a ser, gloria al Señor, que él no tiene a nadie? Porque la respuesta que le da Jesús es que no tiene padre, no tiene madre, es un huérfano, en pocas palabras, porque él dice, yo no tengo a nadie que me meta. Si tú tienes un sobrino o tienes un hermano que necesita un milagro, usted le haría ahí con el patrón. Pero me parece que él no tenía ni un hermano, pero tenía a Dios. Amén. No tenía a nadie, pero confiaba en Dios. Gloria a Dios. No tenía a nadie, pero sabía que el estanque tenía que moverse a su favor. Gloria a Dios. Y permaneció 38 años esperando su milagro. Gloria a Dios. Porque hay gente con 2 días, gloria al Señor, de duda que lo visita, suelta de oración. Porque hay gente, gloria al Señor, bendito sea el Cordero, por una prueba que se le levanta, quiere soltar a Dios. Porque hay gente que porque le piden 2 veces una cosa a Dios y así. Gloria a Dios. Siento a Dios aquí, ¿con quién está hablando esta noche? Adora a Dios. Porque le pediste 2 veces a Dios ya de qué. Ya yo siento no orar porque no acontece. Y el